determinantes sociales de la salud a nivel comunitario, ¿no? Ahí está. Cualquier pregunta me la hacen al final, salvo me equivoque en algo, me lo coloco, me avisan. Mm. De la salud a nivel comunitario, ¿no? Entonces, en esta clase nosotros vamos a abordar, ¿no? Unos ejes fundamentales de salud pública, ¿no? ¿No? Comprender que no solamente es ausencia de enfermedad, sino también el resultado de múltiples condiciones sociales, ¿no? Que son condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, se va a ver en un entorno donde viven las personas, ¿no? Eso, entonces vamos a ver en esta sesión, ¿no? Modelos teóricos, casos, vamos a ver algunos casos reales, herramientas para identificar, clasificar, ¿no? Y actuar sobre los determinantes sociales, ¿no? Ya. Entonces, denme un segundito. Ah, salir acá. Un segundo. Vamos a ver, vamos a hablar sobre los determinantes sociales, ¿no? Con esto lo pasamos. Entonces, ¿cuál es el logro de toda clase, no? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, lo que decimos es que ustedes tienen que venir el horizonte formativo de toda la sesión, pues, ¿no? Entonces, implica no solo conocer los conceptos teóricos sobre determinantes sociales, sino desarrollar capacidades analíticas. Bueno, donde nosotros encontramos los determinantes sociales como un texto, lo encontramos pues en un documento de gestión que lo realiza cada institución de salud a nivel pues de mi correo o red, dependiendo o hospital, o en algunos casos lo hacen a nivel distrital, ¿no? Que es el ASIS, ¿no? El análisis situacional de salud, ¿no? Como parte del ASIS, ahí vamos a encontrar una cápita que habla sobre los determinantes sociales de su localidad. Por eso es importante que ustedes manejen bien su ASIS, porque cuando ustedes se vayan a hacer su serum, ya ustedes a donde vayan tienen que averiguar el ASIS más, casi a veces no lo actualizan, ¿no? Pero el más actualizado o si no tiene la localidad, al menos de la provincia, ¿no? Porque les va a dar una idea a ustedes, porque ahí están en el ASIS no solo determinantes sociales, sino también va a estar con respecto a las principales morbilidades que se ven en ese caso, pues, ¿no? No es lo mismo cuando vamos a la selva o inclusive en diferentes zonas de la selva, usted va a encontrar que hay ofidismo, ¿no? Hay UTA, hay lepra, ¿no? En Iquitos, hay malaria, hay dengue, ¿no? Fiebre amarilla. Entonces, yo tengo que saber cuál es mi morbilidad en mi zona porque es lo que yo tengo que manejar y no llegar pues con temor, ¿no? Entonces, yo tengo que saber un poco de gestión, pero a veces tengo que manejar bien mi ASIS para saber pues cuál es la causa y poder manejar al paciente. Entonces, estar atento ante un posible caso, ¿no? Y que no me tome desprevenido, ¿no? Las enfermedades parasitarias, ¿no? Y en este caso, pues en las zonas más rurales es diferente las parasitarias, que acá vemos que casi siempre es Yardia amplia, ¿no? Y por ahí oxuros, ¿no? Allá pues Ascaris es más frecuente, Uncinaria, Tenia, ¿no? Quizás Dipholobotrum, ¿no? Entonces es importante eso, este manejo, ¿no? Entonces, entonces esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a definir los determinantes sociales, ¿no? Clasificarlos, analizar su impacto y proponer intervenciones, ¿no? Entonces, ¿por qué comunidades similares tienen diferentes salud? Es la pregunta, pues, ¿no? ¿No? Entonces, imaginamos dos barrios de una misma ciudad, inclusive se da acá en Lima, ¿no? Ustedes vayan pues a un distrito, por decir Comas, ¿no? Y vayan a San Isidro. Entonces, vivimos en la misma ciudad, que en la misma provincia, ¿no? Y este distrito es geográficamente opuesto al otro, ¿no? En tamaño, en urbanidad, en servicios básicos, ¿no? Y hasta en manejo económico también. Entonces vamos a lugares donde pueden tener ciertas características, pero geopolíticas, geográficas, pero sin embargo, su comportamiento es diferente, ¿no? Podemos ver, y eso se ve en otros ejemplos, ¿no? La esperanza de vida, por ejemplo, ¿no? En uno es mayor que en la otra, ¿no? La mortalidad infantil se triplica de uno al otro también, ¿no?
¿no? El sistema sanitario en algunos distritos nuestra, pues van a clínicas directo, ¿no? Y en otros, pues centros de puestos de salud que son buenos, pero que muchas veces adolecen del equipamiento, ¿no? Ya sea para complementar los estudios y también del tratamiento, ¿no? A veces de los medicamentos, ¿no? Entre personas que tienen bajo recurso, ¿no? Porque el sistema de salud lo que busca es una igualdad, ¿no? Y cuando habla de igualdad, se refiere no que te va a hacer rico, ¿no? Sino que cuando tú vas a un sistema de salud, encuentres todo lo necesario para que tu salud pueda ser atendida, ¿no? Desde ese punto de vista sanitario, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Esto pues se debe no solamente a la biología, ¿no? No es la biología la causa, sino condiciones sociales, económicas, ambientales. Por eso es que cuando hablamos de determinantes, muchos de ellos, a pesar que uno podría decir, pero ambientales o económicas no se relacionan tanto con la salud, sí se relacionan, ¿no? Y eso también afecta a su salud de deterioro, ¿no? Por eso es que, inclusive cuando vamos a hablar en algún momento sobre seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y vamos a ver eso, vamos a ver que ya es una norma obligatoria, ¿no? El SST en todos los establecimientos, ¿no? Pero ya de una manera, como se dice, que tiene rango de ley con castigo penal en las empresas particulares, ¿no? Están en la obligación, aquellas empresas que tienen más de 20 individuos, en tener pues su comité, ¿no? De SST, ¿no? Entonces ellos están obligados en contratar a un médico en salud ocupacional, ¿no? Y en el Estado, bueno, todavía estamos sacando un poquito la vuelta y se han formado los comités, ¿no? Pero sin embargo, ustedes van, pues las sillas no son ergonómicas, los ambientes fuera de ruido, a 5 metros del centro, están vendiendo comida, por ahí hay alguien que tiene un mantenimiento de carros y todo lo demás, pues, ¿no? Y no hay, para no ir muy lejos, ahí en nuestra zona nuestra, en San Genaro, por ejemplo, ahí nomás el mercado está ahí a la puerta del centro de salud, ¿no? Y entonces todas esas pues, son condiciones que afectan a nuestra salud, ¿no? Y los carros pasan tocando el claxon y no hay un respeto. O sea, a eso se refiere, ¿no? Los determinantes que originan esta salud. Entonces, no solamente es un trabajo de salud, sino es un trabajo de todos. Pues ahí interviene el Ministerio del Ambiente, interviene el Ministerio del Trabajo, ¿no? Interviene el Ministerio de Educación, dependiendo de ¿no? de la mujer y poblaciones vulnerables y todos ellos para buscar un punto de partida de mejora, pues, ¿no? Tratando estos determinantes, o sea, trabajar en condiciones precarias o vivir en una vivienda sin agua potable, lo que sí cambia, ¿no? Es las condiciones sociales, ¿no? Entonces, esta pregunta es el punto de partida de la epidemiología social, pues, ¿no? La teoría de determinantes sociales de la salud, ¿no? Factores como Gufrey, ¿no? Em, Han documentado exhaustivamente cómo la posición social y las condiciones de vida predicen el estado de salud, ¿no? eh, Inclusive mucho más que ningún factor biológico individual, ¿no? Entonces la pregunta es por qué algunos grupos están más enfermos que otros, ¿no? Y entonces nos conduce a evitar a nosotros qué tipo de sociedad produce esta distribución por el sufrimiento, ¿no? ¿No? Hasta hace un tiempo, cuando yo estudié medicina y terminé, nosotros, la clasificación de pobreza era por quintil, ¿no? Y eran 5 quintiles, ¿no? 5 quintiles y en base a eso nos daban nuestro puntaje, ¿no? Ahora ya se ha agregado determinantes sociales, ¿no? Y otros para el puntaje para el Serumpo, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál es el concepto integral de salud, no? ¿No? Entonces, la definición clásica de la OMS, que lo dio pues en 1948, que describe la salud como un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? En ese momento fue revolucionario, ¿no? Sin embargo, posteriormente la investigación posterior ha enriquecido más este concepto, reconociendo que este bienestar físico, mental, social de los individuos está condicionado por el contexto en que nacen también, en el que crecen, donde trabajan y envejecen, ¿no? Entonces la salud, entonces también es una condición biológica como una construcción pues, que es social o también
multidimensional, pues, ¿no? Que no solamente abarca lo físico, ¿no? Entonces hay dimensiones que se va a ver, ¿no? Entonces en la dimensión biológica, por ejemplo, aquí va a comprender la genética, pues, ¿no? La fisiología, le da el sexo biológico, ¿no? Este es importante porque ahí operan los demás determinantes, ¿no? No determina por sí solo el estado de salud de una persona o comunidad, ¿no? Pero sí tiene preponderancia, ¿no? En la dimensión psicológica, ¿no? Incluye la salud mental, el bienestar emocional, la resiliencia, también los mecanismos de afrontamiento, los recursos psicológicos con los que una persona enfrenta las adversidades, pues, ¿no? Como nosotros tenemos nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Que nos permite a nosotros enfrentar esas adversidades. Cuando nuestro mecanismo de defensa se rompe, empezamos a enfermarnos, ¿no? Entonces es la manera como tú llevas un problema, ¿no? Vamos a ver algunas personas que pues ante un determinado problema actuamos de una manera más serena y otros pues actúan impulsivamente, ¿no? Dejando que su serotonina pues haga agresivo, ¿no? Baje su serotonina y se pone agresivo, ¿no? Entonces, o su cortisol, ¿no? Que los tiene en estrés constante, ¿no? Entonces es importante este manejo, ¿no? Que debemos tener, ¿no? Y eso pues también está influido por las condiciones sociales, pues, ¿no? En la dimensión social, pues donde dice que abarca las redes, la cultura, ¿no? La cultura comunitaria, ¿no? Los roles sociales, la presión ciudadana y el entorno comunitario es el puente, ¿no? Entre lo que viene a ser el individuo y las estructuras sociales más amplias, pues, ¿no? Y en la edición económica, pues ahí comprende el ingreso, pues, ¿no? Sueldo mínimo, ¿no? Ustedes mismos lo han escuchado a veces a un ex congresista que falleció, ¿no? Que con 1.000 soles alcanzaba, ¿no? Para una familia se refería. Entonces, el empleo también, ¿no? O sea, un empleo debería ser lo suficiente para tener un hogar mínimamente con las necesidades básicas, pues, ¿no? Debería ser así, ¿no? Pero muchas veces no lo es, ¿no? Entonces el empleo, la seguridad económica y el acceso a recursos materiales que son importantes, como los alimentos, una vivienda, o sea, un techo, atención médica, ¿no? Entonces son predictores, pues, del estado de salud. Entonces, entonces, vemos el concepto integral, ¿no? Entonces, ese concepto integral ya no puede entenderse únicamente como la ausencia de enfermedad, pues, ¿no? Sino que ya hay el entorno también ahora interviene, ¿no? ¿No? Entonces, en base a eso, ¿qué son los determinantes sociales, pues, ¿no? Entonces, lo clasifica la OMS como las condiciones en las que personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, o sea, el ciclo de vida, ¿no? Y incluye el sistema de salud, ¿no? La Organización Mundial de Salud establece así, ¿no? Entonces, los determinantes sociales, ¿no? Son esas circunstancias que moldean el dinero, el poder, los recursos a nivel mundial, pues nacional y local, ¿no? Entonces, influyen directamente en nuestro estado de salud y explican la mayor parte de las inequidades que se dan, pues, ¿no? Es fundamental comprender que los determinantes sociales no se refieren únicamente a factores de riesgo, ¿no? O individuales, ¿no? Como puede ser el tabaquismo, la dieta, el sedentarismo, ¿no? Se trata, por así decirlo, de la causa de las causas, ¿no? Como dice ahí, ¿no? ¿No? Los factores sociales y estructurales que condicionan las conductas, pues, ¿no? Las oportunidades que tengamos de vida, los recursos de la persona, ¿no? Por ejemplo, una dieta poco saludable, ¿no? No es simplemente el resultado de una elección individual desinformada, ¿no? O sea, que yo quiero comer no saludable, ¿no? Sino, continuemos, ¿no? Entonces, em, la dieta, pues, no solamente es simplemente el resultado de una elección individual, como le decía, ¿no? Sino tiene que ver con la disponibilidad y el precio de los alimentos. Pues ustedes van a tener un paciente que les llegue y lo ven todo desnutrido. Le dice, señora, está todo desnutrido, el pequeñito talla baja, por favor, tiene que comer esto. Le hacen una lista de todo lo que quiere comer, ¿no? Señora sale afuera y saca pues sus 10 soles, ¿no? Y de esto que compro, dice, ¿no? Entonces ve lo más barato y dice, esto compro, nada más con eso pues me sanaré. Piensa que todo lo que le has dado tiene el mismo valor, ¿no? Y entonces compra y dice, sí, estoy siguiendo su tratamiento, doctor, como usted me ha dicho. He escogido esto, ¿no? Y entonces no vemos pues nada incompleto el contexto, ¿no? Y por eso es que ahí, ¿qué hacemos? Pues ahí tiene que echarnos la mano nutrición para que le haga una dieta de acuerdo a sus condiciones económicas. Entra la mano servicio social también para que nos informe pues
el estado en que se podría encontrar esta persona y cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces, ese resultado va a depender del precio de los alimentos, ¿no? El entorno de la comunidad, ¿no? ¿Qué tiempo dispone también para hacer sus alimentos, ¿no? Porque si no, a veces también las hace rápido, ¿no? Las hace a veces porque tiene que trabajar, ¿no? Tiene niños pequeños, el nivel educativo, el ingreso familiar también, ¿no? El educativo es muy importante, ¿no? Cómo entiende las cosas, ¿no? Ante qué paciente estamos hablando nosotros para poderle hacerle llegar, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, se trata de que ustedes sepan bien, pero también se trata cómo lo haces llegar, ¿no? O sea, como finiquita, yo siempre he dicho, ¿no? Los médicos somos preventivos y somos definidores, ¿no? Pues nosotros llegamos hasta el último, hasta el tratamiento, ¿no? Y somos preventivos porque siempre tratamos de buscar la forma cómo no se origine la enfermedad, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Cómo evitamos que la salud se deteriore, pues, ¿no? Entonces eso, ¿no? Entonces, los determinantes sociales van a explicar, pues, la mayor parte de las diferencias en salud entre grupos, entre grupos que tienen una misma agenda o parecería que geográficamente o tienen similitudes, ¿no? Y la que se busca pues es manejar, actuar sobre estos determinantes sociales para disminuir pues la inequidad, ¿no? Eso es lo que se busca, la inequidad desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿No? Para que haya las mismas oportunidades para todas las generaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes? Por esto, pues, ¿no? Porque explican las inequidades, ¿no? Entonces, los determinantes sociales, pues, van a nos cuenta a nosotros de las diferencias sistemáticas o las diferencias que son injustas, que pueden ser evitables en el estado de salud, ¿no? Entre grupos sociales, ¿no? No son casualidades, no son diferencias biológicas inevitables, sino que son consecuencias directas de estructuras sociales, cómo está dividido pues nuestro sistema, ¿no? En base a estructuras sociales, ¿no? Que se pueden modificar, ¿no? Mediante mejores políticas públicas, bueno, y acciones comunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Y esta época es importante en el momento de las elecciones, por eso, ¿no? Porque tú vas a elegir a la persona que verdaderamente va a priorizar salud o no va a priorizar salud. Si sabe lo que es salud, ¿no? ¿Cómo lo va a priorizar? ¿No? Este, porque si no, tenemos 5 años más que vamos a continuar con lo mismo, ¿no? Entonces, ya ustedes cuando se gradúen doctores, que no falta nada, ¿no? Y por cierto, yo soy jurado de tesis también, así que chicos, cuando necesiten, me buscan nomás, dispuesto a apoyarles ahí cuando hagan su exposición de tesis con el equipo, que son 3, para que salgan adelante y puedan hacerlo lo más pronto posible. Pero vamos a ver pues que estos gobernantes que se eligen, a veces salud no es prioritario. ¿Y por qué no es prioritario salud? Porque la salud, para que mejore, requiere un plan a largo plazo. Un plan a largo plazo es 15, 20 años como mínimo. Entonces, ellos siempre buscan un rédito que sea pronto, pues a corto plazo, ¿no? Entonces no invierten en salud por eso. O sea, no se gastan los millones que tenemos en mejorar nuestro sistema de salud, ¿no? En modernizar nuestras instituciones educativas, hospitalarias, ¿no? Ni en darle más apoyo al primer nivel, ¿no? Sino, y por eso que tú no escuchas, pues que sabiendo tantos grandes hospitales que están colapsados, que ya tienen muchos años, no se sigue invirtiendo, ¿no? O sea, en nosotros sabemos que eso es ilógico, ese pensamiento, pero sin embargo se da, ¿no? Entonces sí, ahí queda un voto de conciencia en votar por alguien que realmente tenga una mirada de la salud. Y como le digo, la salud no tiene que ver con ¿no? Educación sanitaria, ¿no? La misma educación, ¿no? Cuando yo fui estudiante de medicina, como ustedes del colegio, estudié en una gran unidad escolar, ¿no? Y me jactaba de estudiar en esa gran unidad escolar porque era una de las mejores, como se dice, ¿no? Y ahora, pues, escuchar que eres de un colegio nacional muchas veces es sinónimo en la mayoría de casos, obvio, que no has tenido un buen aprendizaje, ¿no? Y los colegios particulares han tomado mucho renombre, ¿no? Dejando al lado a los nacionales que me vengan de todo lo contrario. Entonces, eso también nos lleva a una reflexión, ¿no? Porque el sistema público tiene que ser menos si las condiciones son las mismas, ¿no? Y además el Estado es una empresa mucho más grande, entonces hay que saber administrar, ¿no? Entonces, hay
hay inequidades, hay impacto en la población, ¿no? Entonces, cómo actuar sobre determinantes sociales tiene un efecto multiplicador en la salud, ¿no? De todas las comunidades, ¿no? Sean pequeñas, ¿no? Mejoras en las condiciones sociales, como cosas que pareciera pequeñas, pero el acceso al agua potable evita muchas enfermedades, ¿no? Es como el lavado de manos, ¿no? En un momento, cuando recién se empezó este tema de lavado de manos, y se vio que pues ese simple hecho de lavarse las manos adecuadamente evitaba casi el 80% de enfermedades respiratorias y diarreicas, ¿no? Se vio pues que un acto sin gasto económico más allá de un aprendizaje podía originar pues un cambio, ¿no? Y es uno de los pilares por el cual el primer nivel pues, es el pilar para evitar las enfermedades, ¿no? Para evitar la mayoría de las enfermedades, mejor dicho, ¿no? Entonces, y el desempleo, ¿no? Eh, Pueden traducirse pues, en enormes beneficios si nosotros actuamos sobre eso a largo plazo, ¿no? Entonces, después este modelo de Dahlgren y Woodhead, ¿no? Que habla sobre las capas de la determinación, ¿no? Entonces, este modelo desarrollado, ¿no? por Dahlgren y Margaret Whitfield, ¿no? Fue en 1991, ¿no? Entonces, uno de los más utilizados y reconocidos internacionalmente, y para explicar cómo los determinantes sociales de la salud se representa como un arco iris, pues, ¿no? De capas concéntricas que rodean al individuo organizando los determinantes, ¿no? Desde los más próximos o individuales hasta los más estructurales a distales, pues, ¿no? O sea, factores, ¿no? Como biológicos, genéticos, estilo de vida, ¿no? Entonces, este modelo lo va a organizar en capas concéntricas, ¿no? En el centro se encuentran pues, los factores constitucionales del individuo, ¿no? ¿Ya? Se encuentra, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuáles son? La edad, el sexo, los factores genéticos, ¿no? Que no son modificables, pues, ¿no? Son los factores no modificables que no podemos intervenir en gran medida, ¿no? ¿Ya? Y rodeando al individuo, la primera capa incluye los comportamientos y estilos de vida individuales, ¿no? Están influidos estos comportamientos y estilos de vida individuales, ¿no? Por las capas exteriores, pues, ¿no? Entonces, la segunda capa son las redes sociales y comunitarias, ¿no? Acá, ¿no? Las redes sociales y comunitarias, ¿no? Ya. Entonces, ahí está, pues, el apoyo social, la cohesión, la cohesión comunitaria, ¿no? Acá, espera un puntero porque no me ayuda mucho. Ya, el puntero. Entonces, aquí en esta capa de las redes sociales, ¿no? Entonces, aquí pues está el apoyo social, la cohesión, ¿no? Ya, también intervienen las condiciones de vida, pues, ¿no? De trabajo, de vivienda, los empleos, la educación, ¿no? Acceso a servicios sanitarios, alimentación, aquí está incluido, ¿no? ¿No? En las condiciones económicas o culturales, ¿no? Entonces, y en la macroeconomía, lo más amplio, bueno, incluye, pues, el sistema político, bueno, las normas, culturas, el entorno natural, ¿no? Entonces, cada capa condiciona a la anterior, ¿no? Las políticas macroeconómicas y culturales de la capa externa determinan las condiciones concretas de vida y de trabajo, ¿no? Y este es el modelo de la OMS sobre determinantes estructurales e intermedios, ¿no? Y eso es importante entenderlo, ¿no? Porque los determinantes estructurales, ellos, ahí intervienen pues las decisiones políticas, las políticas públicas, ¿no? La priorización de la salud, ¿no? Entonces, ¿quiénes hacen eso, no? Las leyes, ¿quiénes las hacen, ¿no? En el tema de salud? Pues las personas que nosotros vamos a elegir, pues, ¿no? Porque los demás siguen esa política intermedia para los 5 años, pues, la siguen en base a eso, ¿no? Por eso que en algún momento el sistema de salud que antes estaba conformado por DISAS, redes y microredes, cambió ahora son DIRIS, son redes integradas de salud, ya no existen microredes, ¿no?
antes no existía más, existía un solo viceministro de salud. Y creían por conveniente que uno de los viceministros debería encargarse del primer nivel y otro del nivel hospitalario, ¿no? Entonces, viceministro de Salud Pública cambió los dos viceministerios. Después creyeron conveniente que debía haber un ente intermedio entre los viceministerios y los hospitales, ¿no? Y crearon el famoso Instituto de Gestión de Servicios de Salud, ¿no? Cambiaron el Instituto de Gestión de Salud, vino otra ministra y dijo no. Entonces aquí hay que hacer que las redes integradas se formen y que los establecimientos de salud estén a las redes y las redes estén sujetas a las DIRIS y que las redes ya no compren nada, solo manden su requerimiento y las DIRIS junten a todas las redes que les conforman y hagan una compra mayor, ¿no? Entonces ellos sean los encargados de ser los que hagan la parte presupuestaria, ¿no? Y las redes solamente hagan la parte de requerimiento, ¿no? Entonces nosotros nos ocuparemos, las DIRIS, de abastecerlos y todo lo demás, pues y eso tampoco se cumple, ¿no? Entonces ahora, el siguiente periodo, ¿quién vendrá y qué cambios dará y qué ideas cambiará? Entonces, como le puede decir, es un sistema de salud que cada 5 años, cada 8 años va cambiando, ¿no? Entonces nunca vamos a sentar las bases de un buen sistema de salud, ¿no? Que sí pasó en Chile, por ejemplo. A pesar de la crítica de la dictadura de Pinochet, Pinochet, como estuvo muchos años, él estableció un sistema de salud y se rigió por eso. Cuando él sale, el sistema de salud ya estaba, como se dice, más cuajado, ya más formado. Era más difícil romperlo, ¿no? O cambiar porque iba bien. Y por eso tiene un mejor sistema de salud, pues. Y no es que nosotros no seamos autosuficientes, sino que tenemos decisiones políticas que van cambiando a uso del nuevo que viene, ¿no? Y no mantienen las anteriores para verdaderamente ver el producto, cómo sea, ¿no? Entonces, esos determinantes estructurales son muy importantes porque tienen que ver con el contexto sociopolítico, pues, ¿no? Tú vas a escuchar, y lo he escuchado yo a un candidato, no en estas, sino en anteriores elecciones, que decía, pues, vamos a intervenir el primer nivel, porque ya sabíamos que el primer nivel es lo mejor. ¿Y cómo lo va a hacer? Construyendo un hospital en cada región, ¿no? Pues entonces no estamos hablando del primer nivel, ¿no? Estamos hablando del nivel hospitalario, ¿no? Pero bueno, pues hay muchas personas que no conocen el concepto y le creen, pues si vivimos en un país donde el voto se gana cada uno tiene derecho a un voto, ¿no? Entonces, pero es una reflexión que tenemos que tener nosotros los médicos porque es una realidad que muchos de ustedes se van a llevar cuando se gradúen, ¿no? Y trabajen para el Estado, ¿no? Y vean que y se puede hacer más cosas y que lo podríamos lograr, ¿no? Entonces, estos determinantes estructurales, ¿no? Son los mecanismos sociales que generan la estratificación social, pues, ¿no? Y asignan a las personas diferentes posiciones en jerarquía social. Ellos son los que incluyen el contexto sociopolítico, o sea, las políticas de gobierno, las políticas macroeconómicas, sociales, ¿no? Así como esos ejes de estratificarlos, pues, ¿no? A la clase social, ¿no? En Coral Quintil, ¿no? O el género, la etnia o el territorio, ¿no? Entonces, aquí actúan pues determinando quién tiene acceso y qué recursos y oportunidades en la sociedad, ¿no? En cambio, los determinantes intermedios son las condiciones concretas de vida y trabajo que median entre la posición socioeconómica, los resultados, ¿no? Incluyen, pues, la vivienda, el trabajo, alimentación, entorno. Pero, ¿cómo yo voy a tener más trabajo si mis determinantes estructurales no dan las condiciones? Pues, si no se incrementa, ¿no? Y es por eso que, a pesar que sabemos que tenemos em, una cantidad de establecimientos X, no hay médico en todos los establecimientos, ¿no? O sea, suena ilógico, ¿no? Y entonces a veces dice, pero yo he salido y quiero ir a buscar un trabajo, hay postas y ¿por qué no me voy ahí? ¿Por qué no me dan las condiciones? ¿No? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? O sea, llegamos hasta el diagnóstico, pero no quieren dar el tratamiento, ¿no? ¿No? Porque como le digo, es un tema que condiciona el contexto sociopolítico y hay prioridades, ¿no? Pero la salud debe ser con la educación siempre priorizada, pues, ¿no? Entonces la OMS, ¿no? Tiene los determinantes estructurales intermedios, ¿no? Y ambos intermedios van a dar un resultado en la salud y los estructurales tienen como condición pues el contexto sociopolítico, pues las normas, ¿no? Eso es lo que se entiende, ¿no? ¿No? En política, economía y educación, ¿no? Entonces los determinantes estructurales, ¿no? Son las fuerzas más profundas que van a perpetuar, pues, y profundizar las desigualdades sociales, pues, ¿no? Si es que no actuamos sobre ellos, pues, ¿no? O sea, puede ser negativo como también puede ser positivo. Entonces, en los determinantes sociales se ven las inequidades en salud, ¿no? Entonces, actúa pues como un esqueleto del sistema
social, ¿no? Define quién tiene acceso a qué recursos, quién tiene oportunidades, quién tiene poder en la sociedad, ¿no? Son los más difíciles de modificar, ¿no? Esta, la política y economía en salud. ¿Por qué son los más difíciles de modificar? Porque requieren cambios en su estructura política, económica o cultural, ¿no? Pero sin embargo, estas decisiones que se toman tienen mayor impacto sobre la salud de las poblaciones, pues, ¿no? Entonces, las políticas públicas, ¿no? Son decisiones gubernamentales, sistema económico, ¿no? Distribución de la riqueza, ¿no? Y la educación es uno de los predictores más sólidos del estado de salud, pues, ¿no? La educación. Entonces, entonces, esta capacidad que debemos tener de comprender, actuar sobre la información sanitaria va a fortalecer la autonomía, pues, y la capacidad de toma de decisiones, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que, que se genere, pues, y se asocie mejores medidas en los indicadores, pues, de salud, ¿no? Entonces, trabajamos ahora sobre unos indicadores que nos permiten una mejora, ¿no? Pero se requiere mucho más, ¿no? El otro es la estratificación social, pues, ¿no? Entonces, la posición que una persona ocupe en la jerarquía social determina su exposición a condiciones adversas para la salud, ¿no? O sea, mientras más bajo tiene más condiciones adversas, ¿no? Esta estratificación opera a través de múltiples ejes que superponen e interactúan, ¿no? Entonces, el ingreso económico es uno, ¿no? Entonces, el nivel de ingresos económicos determina, pues, el acceso a alimentación, ¿no? A una alimentación nutritiva, a una vivienda digna, a una atención médica de calidad, ¿no? Y tiempo libre para el autocuidado, ¿no? Las personas que están incluidas, pues, en los quintiles menores, ¿no? eh, por sus ingresos presentan, pues, tasas de mortalidad más prematura, ¿no? Enfermedades crónicas, discapacidades significativas, que a diferencia de los quintiles superiores, ¿no? En el tema de ocupación, pues, ¿no? El tipo de trabajo condiciona la exposición a riesgos laborales, físicos, químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen, pues, a veces también las condiciones, ¿no? O sea, trabajan informalmente, tenemos una población de más del 60% informal y el 30% somos los formales, ¿no? Entonces, también el tipo de trabajo va a condicionar, ¿no? Que nos enfermemos, pues, ¿no? Entonces, las condiciones que se dan en estadio precario, ¿no? ¿No? Informales o de alta posición a riesgo presentan peores indicadores de salud, pues, ¿no? El género, ¿no? ¿No? Las brechas de género y salud pues, reflejan desigualdades, indiscutiblemente, desigualdades estructurales, ¿no? En poder autonomía, pues, ¿no? Ahora, en algún momento se llegó a establecer pues, un congreso donde se pedía pues, que también haya una buena representatividad, casi al 50% de las mujeres, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, ya eso ha cambiado, entonces también en la estructura de poder tiene que haber cambios en los cargos, ¿no? Porque todos tenemos las mismas igualdades y deberíamos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos, ¿no? Entonces, las mujeres van a experimentar siempre mayores barreras de acceso a la atención médica, mayor carga de cuidados no remunerados, mayor exposición a violencia de género, inclusive, ¿no? Que se sigue viendo todavía, a pesar de los grandes avances que hemos tenido como país, porque nosotros somos un país machista, ¿no? Y que estamos en desarrollo a mejorar, ¿no? Pero eso también impacta en nuestra salud, ¿no? La etnia y origen también, ¿no? Esto hablamos de comunidades, ¿no? A nivel de las comunidades, ¿no? También hay cierta discriminación por tu etnia o tu origen o por dónde vienes, ¿no? Si vienes de la sierra, ¿no? Todavía se da eso, ¿no? Entonces hay una discriminación racial, ¿no? Que va a generar barreras directas o barreras indirectas en el acceso a servicios de salud, ¿no? Exposición a entornos de riesgo, entonces eso va a generar pues, un estrés crónico. La persona que siempre te están discriminando, pues eh, aunque tenga la autoestima alta, siempre te va a generar pues un estrés, ¿no? Porque sales pues como se dice a la calle a luchar, ¿no? Como se dice, a enfrentar, en vez de salir pues a tratar de mejorar sin estrés, ¿no? Entonces hay experiencias discriminatorias en las poblaciones indígenas, ¿no? Que se dan, presentan peores indicadores de salud por eso, ¿no? En diferentes regiones, ¿no? Y en los determinantes intermedios, ¿no? ¿No? Como le decía, esas condiciones concretas, ¿no?
de vida y trabajo que vinculan, aquí en este caso naturalmente, la situación socioeconómica, posición socioeconómica, que están determinadas por factores estructurales. Los factores estructurales determinan a los intermedios, pues, ¿no? O sea, ¿no? Con los resultados en salud, ¿no? Entonces son mecanismos psicosociales, ¿no? Que a través de los cuales la desigualdad social se convierte, pues, en desigualdad en salud también, ¿no? ¿No? Entonces actúan sobre el individuo de forma cotidiana, ¿no? Sí, día a día, ¿no? Acumulativa a lo largo de todo el ciclo de vida nuestra, pues, ¿no? Entonces las condiciones de vivienda, el hacinamiento, la falta de agua potable, ¿no? Es algo que a veces uno pensaría que no es cierto, ¿no? Porque vivimos en Lima y es raro encontrar falta de agua potable, pero sin embargo salimos un poco a algunos cerros y vamos a encontrar que no llega pues, el agua potable, porque también están crecidos de una manera este, muy espontánea, ¿no? Pero tampoco eso es justificación para que no llegue, ¿no? Después de tantos años ya debería mejorarse, ¿no? Y eso es condición, pues, para enfermarse, ¿no? Es condición para enfermedades infecciosas. La vivienda, pues, no solo es un techo, ¿no? Es el entorno físico, o sea, es lo que se llama el hogar, ¿no? No es nada más estructural, ¿no? Sino es el hogar, ¿no? ¿No? No es la casa, como se dice, como en inglés dicen house o home, ¿no? Entonces el hogar, ¿no? Es parte de la vida cotidiana donde se producen las primeras exposiciones ambientales los niños dentro de su desarrollo, pues entonces tiene que ser lo más adecuada posible y si fuera lo más amplia mejor, ¿no? Ahora cada vez estamos viviendo pues en viviendas más pequeñas, ¿no? En departamentos mucho más pequeños, entonces estamos llegando a un grado de hacinamiento, ¿no? Las condiciones de trabajo, ¿no? La precariedad laboral, ¿no? La exposición a riesgos, ¿no? Los riesgos pues, que pueden ser físicos, químicos, ergonómicos, ¿no? El estrés laboral o crónico, pues, la falta de protección, ¿no? Entonces, todo eso va a originar, pues, en la población trabajadora, pues, que enmascare muchas veces la enfermedad con tal de salir adelante, pues, ¿no? Y que no es lo más adecuado, ¿no? Nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, el acceso, la calidad, la equidad del sistema de atención son determinantes, ¿no? Son importantes, ¿no? Hasta quienes más lo necesitan, pues, ¿no? Entonces, el sistema de salud también es importante, ¿no? ¿No? Inclusive acá podríamos incluir el entorno alimentario, ¿no? La disponibilidad, la accesibilidad que tenemos a los alimentos, pues, y a los alimentos adecuados, ¿no? Entonces, ¿no? Ya. Y hay factores, psicosociales, pues, ¿no? El estrés crónico, ¿no? La violencia en entornos seguros, ¿no? La exposición prolongada a situaciones que son adversas, económicas, sociales, laboral, ¿no? Y ahora la violencia que inclusive eh, no solo es familiar, ¿no? Sino se ha incrementado con esto de las extorsiones, ¿no? Ya a un grado que ya no hay una libertad para salir y siempre tiene que estar con cuidado, ¿no? E inclusive no solo a salir, sino tú pones un negocio o algo y estás sujeto a que puedan alguien alterar tu vida, ¿no? Tu entorno, afectar a tu familia, ¿no? A quienes tú tratas de proteger, ¿no? Entonces hay altos índices de violencia, entonces eso va a generar pues, mayor morbilidad, ¿no? Peores indicadores de salud, ¿no? Todo eso va a afectar nuestra salud, ¿no? Entonces, los determinantes sociales, pues, tenemos que comprenderlo de manera integral, ¿no? Entonces, hay que visualizar cuáles son los estructurales, los intermedios, ¿no? Hay que evaluar que es importante que los determinantes no actúan de forma aislada, ¿no? Ni lineales, es lo que quería que entiendan, ¿no? Operan en un sistema complejo de interacciones, ¿no? Sobre las condiciones de vida, ¿no? De la vivienda que afectan a nuestra salud mental, que a su vez influyen en nuestra, cómo nos desarrollamos, ¿no? En nuestra productividad, pues, ¿no? Y eso va a condicionar, pues, que esta cadena genere, pues, pobreza, ¿no? Exclusión, eh, que, que si no son interrumpidas, ¿no? Va a empeorar, ¿no? Entonces, los estilos de vida como determinantes sociales, bueno, entonces aquí está la alimentación, la actividad física, el consumo de sustancias nocivas, la adherencia terapéutica, pues, ¿no? Entonces, la evidencia científica durante las últimas décadas, ¿no? Es
como se dice, es inequívoca, ¿no? Es contundente, ¿no? Los determinantes sociales son los principales predictores del estado de salud de la población, ¿no? Hay estudios sobre eso, ¿no? Que nos dicen que existe una gradiente social continua, ¿no? Y que se asocia pues con mortalidad, ¿no? Cardiovascular, inclusive con la alimentación, sustancia, la actividad física, ¿no? Sobre los estilos de vida, y hay evidencia sobre eso, ¿no? ¿No? Inclusive, pues, cuando yo estudiaba, se hablaba, pues, de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Pero ahora hasta la obesidad ya se habla en el obeso del síndrome metabólico, ¿no? Ya como una enfermedad que condiciona, pues, diabetes, que condiciona hipertensión, ¿no? Que condiciona cambios neurológicos inclusive, ¿no? Ya se habla de eso, ¿no? Entonces, ya, y todo eso tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Que tenemos, ¿no? Entonces, la OMS, pues, dice que, por ejemplo, leí un artículo que decía, pues, que más del 30% de las enfermedades que tenemos es atribuidos a factores ambientales y sociales que son modificables aquí en América, ¿no? Eso, ¿no? Que la desigualdad es y la diferencia de esperanza de vida en diferentes grupos socioeconómicos, ¿no? Inclusive llega a superar los 20 años. O sea, que hay países que se van, que las personas fallecen, como se dice, a los 60, aquí van a los 80, fallecen a los 60, su esperanza de vida, ¿no? Por esas condiciones que viven, por ejemplo, en África, ¿no? Y hay zonas en África que los niños se fallecen por falta de alimento, ¿no? Es algo que uno no lo puede concebir, ¿no? Que por falta de alimento, pero pasa, pues, ¿no? Con respecto al entorno, la cultura como determinantes de salud comunitarios, ¿no? Las redes sociales también, ¿no? Entonces, a nivel comunitario, determinantes sociales adquieren formas específicas, concretas, pues, ¿no? Que el profesional de la salud debe aprender a identificarlos, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, y mapear y analizar, ¿no? Para intervenir efectivamente. Bueno, la comunidad no solamente es el lugar, pues, donde viven los pacientes, sino también en sí mismo es un determinante que tiene características únicas, bueno, entonces en eso está incluido pues el entorno físico comunitario, ¿no? Que son la calidad del aire, la disponibilidad de áreas verdes que podamos tener, ¿no? El acceso al agua segura, condiciones de infraestructura, densidad poblacional, ¿no? Porque si mientras la densidad es mayor, pues el grado de hacinamiento es mayor, eso es lo que mide densidad, pues, ¿no? El indicador de densidad mide eso, ¿no? Mientras más densidad, y por eso, por ejemplo, imagínate en Barranco, por ejemplo, que siendo un buen distrito, su densidad es más o menos el 14%, ¿no? O sea, y en Chorrillos es el 7%, ¿no? Quiere decir que en Barranco, a pesar de que ser un distrito, hay mayor grado de hacinamiento, ¿no? ¿No? En comparación con Chorrillos y Surco, por ejemplo, ¿no? Ya. También es de la cultura, identidad, también nuestras creencias, los valores. Y en este caso, pues yo me trato de hacer la presentación en diferentes comunidades, pero no en la nuestra, ¿no? Sino en las comunidades que hay, que tienen sus creencias, sus valores, sus prácticas tradicionales. Por eso cuando ustedes vayan a hacer su serum, ustedes tienen que respetar las creencias de su comunidad. Y por a veces no respetar esas creencias es que en algunos casos también tienen problemas el personal sanitario, ¿no? ¿No? Hablemos de ese caso, no incluyendo otros factores, ¿no? Porque tú, en algunos lugares, usted tiene que pedir permiso al representante de la comunidad para poder desarrollarse, ¿no? Si uno no pide permiso al representante de la comunidad, usted puede intervenir a otra persona, pero inmediatamente a veces es maltratado, ¿no? Porque ellos seguían mediante, ¿no? Ese tipo de persona que es su líder, bueno, o si no, usted quiere poner una vacuna a un niño, pero nadie les permite entrar a sus casas, pero basta que hable con el líder, todos abren la casa. Si es que lo convencieron al líder de la importancia y beneficio, ¿no? Y basta que al líder le hayan dicho algo sobre las vacunas negativo, también te va a cerrar las puertas por más que le explique. Entonces, tienes que tener una llegada y a veces, pues, y todo porque nuestro fin, pues, supremo de los médicos, pues, es preservar, ¿no? La salud, ¿no? Con calidad, con dignidad. Y eso incluye, pues, las medidas preventivas, ¿no? Como la inmunización y otras actividades, bueno, que tenemos que realizar, ¿no? Entonces, igual las redes sociales de apoyo, pues, ¿no? Entonces, eh, son determinantes protectores de riesgo fundamental, ¿no? Para salud mental, ¿no? O sea, que haya, pues,
ambiente seguro, ¿no? Entonces, se hablaba antes sobre la familia y el núcleo de sociedad, pues, ¿no? Ahora se habla del individuo, ¿no? Como una persona única, antes no era así, ¿no? La familia y el núcleo de sociedad y la conjunto de familias formaban la comunidad y así sucesivamente, pues, ¿no? Entonces, la comunidad pues era un grupo familiar prácticamente, a pesar que quizá no lleva el mismo apellido, pero era como un grupo familiar y eso mejoraba pues el entorno mental o también lo podría perjudicar, ¿no? Entonces, era importante seguir eso. Entonces, como comunidad muchas veces seguían, pues en provincia, por ejemplo, seguían por determinadas normas, ¿no? Como, por ejemplo, que si hay una reunión o fiesta hasta tal hora y después se apague a su casa cada uno, ¿no? No se permite el abuso, ¿no? Y en otras inclusive hay castigos corporales. No, no justifico ninguno de esos, sino que les explico a ustedes como veterinarios sanitarios, ¿no? Hacia dónde vamos a intervenir, ¿no? Y la idea no es decir yo no puedo ir a un sitio, sino ver las condiciones, ¿no? Como es algo que a mí me enseñaron y siempre les digo, ¿no? El lugar donde usted no vaya, usted o no vaya un médico, es un lugar que no va a tener médico un año. Y no tener médico un año es algo, una catástrofe para esa comunidad. Por más que haya otro profesional no médico, por más que haya una enfermera, por más que haya una obstetra, obstetriz, por más que haya un odontólogo, ¿no? Porque no tienen la capacidad desde el punto de vista de la salud, no como gerente ni director en eso. No tienen la capacidad para poder resolver ello, ¿no? Con toda la buena voluntad, pues cuando les venga patologías para las cuales nosotros hemos sido preparados, ¿no? Y entonces van a hacer lo que se pueda, como se dice, ¿no? Pero es una vida, ¿no? Entonces es importante eso, al momento de que uno escoge servicio rural, más allá que puede haber condiciones que afecten nuestra salud. Bueno, no le digo que se vayan pues a lejos ni que se queden acá, no estoy diciendo, sino que hay que valorar y evaluar pues la importancia, ¿no? De su presencia en la salud de esa población, ¿no? ¿No? Entonces, también están las redes de apoyo comunitario, lo que le estaba hablando, pues, ¿no? Y un capital de unión, ¿no? Un vínculo fuerte dentro del grupo, ¿no? En algunos son familias extendidas, pues, ¿no? O son vecindades cercanas, ¿no? Es como un puente, pues, ¿no? Que ayuda, ¿no? Entonces, las sociedades o comunidades que tienen un alto capital social, ¿ya? O sea, ¿qué es un capital social, no? Se refiere a los recursos que emergen de esas redes sociales, ¿no? De esa comunidad, ¿no? De la confianza mutua, la norma de reciprocidad, colaboración, capacidad de acción colectiva, ¿no? Entonces ese capital social alto, si hubiera eso, presenta mejores indicadores en bienestar, en la salud, en la educación, la seguridad, en desarrollo económico, ¿no? Entonces, este capital social va a actuar pues como si fuese un colchón, ¿no? Que amortigua los efectos de las condiciones socioeconómicas, ¿no? Que son difíciles, ¿no? Y facilita pues que nosotros podamos implementar programas comunitarios, ¿no? 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 También hay un concepto fundamental que debemos entender, ¿no? Que se llama inequidad en salud, ¿no? ¿No? Que es una diferencia en salud, pero que puede ser evitable, ¿no? Entonces, la inequidad en salud son diferencias en el estado de salud o en la distribución de los determinantes de salud entre diferentes grupos profesionales que son sistemáticas, injustas y evitables, ¿no? Whitehead en la OMS expuso eso, ¿no? Entonces, ya, es conceptualmente, ¿no? Fundamental distinguir entre desigualdad e inequidad, ¿no? En salud. La desigualdad, ¿no? Acá está. La desigualdad son diferentes observaciones en el estado de salud entre grupos, ¿no? Puede tener múltiples orígenes una desigualdad, incluyendo diferencias biológicas, eh, elecciones individuales, inequidades, ¿no? En cambio, las inequidades, en cambio, son aquellas desigualdades que son injustas, ¿ya? Aquellas desigualdades que son injustas, ¿no? Porque resultan de condiciones sociales que son modificables, ¿no? ¿Ya? Que son modificables y no se realizan, ¿no? ¿Ya? Porque ahí pues hay una discriminación estructural de esa distribución de las equidades, ¿no? Es inequitativa, ¿no? En la distribución del poder, los recursos y
las oportunidades, pues, ¿no? Entonces, una desigualdad es algo, un anciano tiene más enfermedades crónicas que un joven, ¿no? Por biología natural, ¿no? En cambio, una inequidad que puede ser evitable, un niño pobre muere de diarrea por falta de agua potable, ¿no? Es una diferencia injusta y evitable, ¿no? Esa es una inequidad, ¿no? Entonces, una inequidad, por ejemplo, una mujer indígena que muere en el parto por falta de atención obstétrica, ¿no? Es una diferencia injusta, resultado de qué? De el acceso, pues, al sistema de salud, ¿no? ¿No? Aquí en un niño, por ejemplo, un atleta de élite que tiene mejor capacidad cardiorrespiratoria que una persona sedentaria, ¿no? ¿No? Y que se diferencia pues, por el entrenamiento, ¿no? Es una desigualdad por el entrenamiento, ¿no? Entonces es importante entender eso, ¿no? Y otro es el gradiente social de salud, pues, ¿no? ¿No? Entonces, a medida que disminuye pues, el nivel socioeconómico de una persona o comunidad, lo otro asciende, ¿no? O sea, empeora sistemáticamente su estado de salud. Es- prácticamente todos los indicadores que podemos medir, como esperanza de vida, la mortalidad infantil, la preferencia de enfermedades crónicas, la prevalencia, diré, la salud mental, las capacidades funcionales, esta relación, ¿no? Está fundamentado, ¿no? O sea, a medida que nuestra esperanza, nuestros indicadores, nuestro sistema de salud empeora, también se relaciona con nuestra esperanza de vida, ¿no? Entonces, si estamos en bajos niveles socioeconómicos, hay una acumulación de determinantes adversos, peores resultados en salud, pues, ¿no? Si hay un alto nivel socioeconómico, hay una mayor esperanza de vida, una menor morbimortalidad y un mejor acceso a atención, pues y así, ¿no? Entonces, ese es el gradiente social de salud, pues, ¿no? ¿No? Lo más importante, ¿no? Es del concepto de gradiente es que es una relación entre la posición socioeconómica y la salud, pues, ¿no? ¿No? Ya. Acá hay un caso clínico, ¿no? De anemia en la comunidad, ¿no? Contexto, ¿no? Dice que en una comunidad rural andina, el 60% de los niños menores de 5 años presenta anemia por deficiencia de hierro, ¿no? La comunidad carece de agua potable permanente, las familias dependen de la agricultura, eso es subsistencia de la agricultura. El centro de salud más cercano está a 3 horas de camino, ¿no? La mayoría de las madres tienen un idioma que es el quechua y tienen una educación primaria incompleta. Pues miren las condiciones en las que está en este caso clínico, ¿no? Las visitas domiciliares de personal de salud son esporádicas, ¿no? Y los suplementos de hierro enviados por el Ministerio de Salud no llegan regularmente, pues, ¿no? O sea, un mes que sí, otro mes que no. Entonces, las creencias locales sobre la anemia difieren del modelo biomédico que tenemos, pues, de dar hierro, ¿no? Lo que genera desconfianza en el tratamiento también, ¿no? Entonces, en este hacemos un análisis de este caso, pues la clasificación de los determinantes sociales, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? ¿No? En el caso de anemia comunitaria, ¿no? En la comunidad rural andina, ahí nos ilustra con claridad cómo múltiples determinantes sociales se articulan y se van y mutuamente para producir un problema de salud en toda la población de alta prevalencia, ¿no? ¿No? Entonces, cuando aplicamos el modelo de la OMS para analizar este caso, vamos a poder identificar con precisión, ¿no? Los puntos de, los puntos de análisis, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros, ¿no? Ver estos puntos de intervención, cuáles son los más relevantes, ¿no? Y diseñar estrategias, pues, para abordar las causas reales, ¿no? Entonces, en determinantes estructurales que vemos aquí, vemos la pobreza rural, ¿no? Y la falta política de desarrollo agrícola. Ellos viven de la agricultura, pero no hay desarrollo agrícola, ¿no? La discriminación étnica y barreras lingüísticas, porque son quechohablantes, ¿no? Este, la barrera en servicio de salud, pues, ¿no? Porque porque hay una distancia, ¿no? Y la escasa inversión en infraestructura, pues, ¿no? ¿No? Aquí en lo que viene a ser barreras lingüísticas en servicio de salud, se refiere pues que en los servicios públicos, ¿no? De salud, casi siempre el habla pues el español, ¿no? Y entonces hay una discriminación, ¿no? Y a nosotros inclusive en nuestros cursos a veces nos enseñan quechua y de una manera tan,
tan mínima, ¿no? Que no es de mucha ayuda, ¿no? En los determinantes intermedios está la ausencia de agua potable y saneamiento básico, ¿no? Que es permanente, ¿no? ¿Ya? Y deficiente, ¿no? Que eso va a favorecer pues, las enfermedades gastrointestinales y eso, pues, obvio que va a agravar la anemia, ¿no? En la inseguridad alimentaria por dependencia de la agricultura, que es la subsistencia, ¿no? En la inseguridad alimentaria, o sea, es los productos que se siembran nada más y de eso a comer, ¿no? Entonces, hay una dependencia de la agricultura como una subsistencia sujeta, pues, ¿no? Inclusive, si hay un cambio climático, ¿no? Una variación climática, imagínense, ¿no? La distancia geográfica, ¿no? Es una barrera al sistema de salud, ¿no? 3 horas de camino, ¿no? Entonces, ¿cuándo me voy? Cuando de verdad estoy mal, si no, no voy, ¿no? Entonces, ¿no? Y entre los factores protectores, ¿no? Según esta clasificación, está el capital social comunitario, pues andino, ¿no? ¿No? Eh, en este caso, pues hay redes de proximidad en la zona, ¿no? Ya, que pueden ser potenciales para intervenciones comunitarias, pues ahí tendríamos que actuar sobre eso para que más sea un factor protector, pues, ¿no? O sea, que te comuniquen previo que alguien que se esté enfermando, alguien que tú capacitas, no preparas para que el personal de salud vaya inmediatamente y actúe sobre ellos, ¿no? También los saberes locales en alimentación, ¿no? Con un enfoque intercultural, ¿no? O sea, ver el valor nutritivo, ¿no? El alto valor nutricional, por ejemplo, que tiene el consumo de alimentos, ¿no? De esta zona, como quina o kiwicha, ¿no? Que complementan un enfoque intercultural, pues, ¿no? E inclusive una participación, pues, ¿no? Entonces, la anemia en esta comunidad, esa es la lección que tenemos como futuros doctores que tienen que hacer los análisis de sus determinantes. La anemia en esta comunidad, pues, no se va a resolver solo con suplemento de hierro, pues, ¿no? Y encima todavía llegan cuando quieren, ¿no? Entonces requiere una intervención intersectorial, ¿no? Que aborde, pues, el agua, por ejemplo, ¿no? Para que no produzca más diarrea y no más anemia, ¿no? La seguridad alimentaria, las barreras culturales, lingüísticas, pues, el idioma, si no, pues, tampoco nos expresamos ni nos entienden. Y la accesibilidad geográfica, pues, al establecimiento de salud, eso es importante, ¿no? Entonces, esa es la elección, ¿no? Si eso no mejora, pues vamos a continuar, ¿no? En este caso, por ejemplo, dos de tuberculosis en zona periurbana, ¿no? Entonces, el contexto es, ¿no? En un barrio periurbano, o sea, que está en la zona periférica, a las zonas urbanas, de una ciudad intermedia, vamos, ¿no? Ponemos un caso, ¿no? Se registra una tasa de tuberculosis 5 veces superior al promedio nacional, ¿no? Entonces las viviendas son pequeñas y con escasa ventilación. El hacinamiento promedio de 6 personas por habitación, imagínense. La mayoría de los residentes son migrantes internos que trabajan pues, en el sector informal y no tienen pues, acceso al sistema de salud, ¿no? No tienen seguridad social. Muchos adultos trabajan en turno nocturno ni pueden acudir a los controles médicos diurnos, ¿no? El estigma asociado a la tuberculosis también, ¿qué hace, no? Lleva a personas a ocultar el síntoma, pues, o sea, mejor no voy, ¿no? Porque ya me van a hacer tuberculoso, me van a decir que no trabajar y como. Es lo que siempre pregunta el paciente, ¿no? ¿Y yo de qué vivo si es que no trabajo? Usted me dice, claro, va en hacinamiento, que esté en su casa, la ventana ventilada, ¿de qué me da a comer? Porque recuerden que lastimosamente la tuberculosis es una enfermedad de pobres, ¿no? Porque a ellos les ataca con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, encima que todavía eres pobre, encima la tuberculosis te produce disminución del apetito. O sea, la persona no quiere comer encima, ¿no? Tiene a producir disminución del apetito, ¿no? Persona tenemos que exigirle que coma, ¿no? Que a pesar que no le guste su comida, lo ingiera, ¿no? Y eso es por la TBC, ¿no? Entonces eso va a retrasar el diagnóstico prolongado y los periodos de contagio, pues, ¿no? Entonces, en este análisis de casos, pues, ¿no? Vamos a ver las barreras y los determinantes sociales en tuberculosis, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues el hacinamiento, ¿no? Entonces, el hacinamiento de 6 personas por habitación con escasa ventilación es el principal factor ambiental que favorece la transmisión del Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces corresponde a un determinante intermedio, ¿no? De condiciones de vivienda cuyo origen estructural es la falta de políticas de vivienda social, ¿no? Accesibles para migrantes y trabajadores informales, ¿no? La vivienda precaria es un determinante intermedio, ¿no? ¿No? La informalidad laboral es otra, pues, ¿no?
la informalidad laboral, ¿no? Inseguridad social, ¿no? Entonces, el trabajo informal, pues, inseguridad social, va a privar, pues, al trabajador de que tenga una atención médica, ¿no? Turnos nocturnos, inclusive, hacen imposible, ¿no? Atención, ya que está, ya que está trabajando hasta tarde los establecimientos, pues, a veces en el día tiene que descansar, ¿no? O hacer otras cosas, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Otra cosa es el estigma social, pues, ¿no? Lo que decían con respecto a que si es tuberculoso, ¿cómo le van a reconocer, ¿no? ¿No? Entonces, el estigma que rodea a los tuberculosos en las comunidades pobres es un determinante psicosocial, ¿no? Que retrasa el diagnóstico y también reduce, pues, la adherencia al tratamiento, ¿no? Y ustedes saben que si un paciente no tiene una buena adherencia al tratamiento, va a ser resistencia y peor va a ser todavía para su mejora y cuando contagie va a contagiar ese micobacterio resistente, ¿no? Multidrogo resistente, ¿no? Inclusive ya hay casos sobre eso. Entonces, entonces la propuesta, pues, la intervención propuesta aquí, ¿cuál sería la intervención propuesta, no? Una vivienda digna, con una ventilación adecuada. ¿Y quién lo hace eso? Mil disculpas, se me cortó el internet. Voy a nuevamente a compartir donde nos quedamos para continuar. Muy bien, entonces el tercer caso que vemos es obesidad en el entorno urbano, ¿no? Entonces vamos a leer este caso interesante, ¿no? En un barrio urbano popular de una ciudad, ¿no? Vamos a poner Latinoamérica, la prevalencia de obesidad en adultos alcanza el 45%, mire. Prevalencia de obesidad en adultos, ¿no? Duplicando el promedio nacional, ¿no? El barrio carece de parques públicos seguros y las calles tienen escasa iluminación, o sea, es un lugar inseguro encima, ¿no? Con escasa iluminación, lo que desentía pues a la actividad física nocturna, porque a algunos pues les gusta salir de madrugada, ¿no? O en la noche, ¿no? Entonces, la oferta alimentaria local, ¿no? Se concentra en comida ultraprocesada y bebidas azucaradas, ¿no? Los mercados de alimentos frescos están a más de 45 minutos de transporte público, ¿no? Entonces, lo, compramos lo más cerca y lo más fácil, ¿no? Y el trabajo de largas jornadas de empleo de baja calidad deja poco tiempo para la preparación inclusive de alimentos saludables, pues, ¿no? ¿No? Y la publicidad para elementos ultraprocesados, pues está en todo, ¿no? El entorno, ¿no? Como acá en Lima, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a analizar el caso, el entorno urbano y los determinantes sociales en la obesidad, ¿no? Entonces, la obesidad en contexto de escasez, ¿no? Ilustra la paradoja alimentaria contemporánea, ¿no? Hay un acceso abundante a las calorías, bajo costo, escaso valor nutricional, coexistencia de alimentos nutritivos, pues, ¿no? Entonces, entonces ¿no? En este barrio urbano, pues lo que se busca en el análisis es desplazar, pues, el foco desde el individuo hacia el entorno, ¿no? La pregunta no es, disculpen, la pregunta no es por qué estas personas no siguen mejor, ¿no? No eligen un alimento mejor, sino qué condiciones del entorno hacen que las opciones saludables sean más inaccesibles, más inconvenientes, ¿no? Más imposibles a la mayoría. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que pues no pueda llegar a eso, ¿no? Entonces, este cambio de perspectiva nos va a hacer a nosotros diseñar, pues, intervenciones verdaderas y más eficaces, bueno. En el parte ahí le ponemos, claro, un nombre coloquial, ¿no?
un desierto alimentario, porque los ultraprocesados son los que ganan, ¿no? Y los alimentos buenos están lejos. Entonces, ausencia de puntos de venta de alimentos frescos y nutritivos en el barrio, pues obliga al consumo de ultraprocesados, ¿no? Económicamente y convenientemente en términos de tiempo, los mercados de alimentos frescos están lejos, ¿no? A de 45 minutos. Y hay jornadas laborales extensas, ¿no? En el entorno sedentario, ¿no? Hay falta de parques públicos seguros, veredas en mal estado, inseguridad pública percibida, iluminación deficiente, crea un entorno estructuralmente lo que va a impedir es la actividad física, ¿no? Que es tan importante cotidiana. La inseguridad nocturna no es solo una percepción subjetiva, ¿no? Es un determinante real, ¿no? Que limita la posibilidad, pues, de que salgan a caminar, a correr, realizar ejercicio al aire libre, ¿no? Después del trabajo, ¿no? En su tiempo de ocio, como se dice, ¿no? Y el tiempo de trabajo que dice jornadas laborales extensas de 10 a 12 horas, bueno, la persona termina exhausta, cansada, ¿no? ¿No? Entonces no tiene tiempo a veces ni para preparar sus alimentos, ¿no? Tiene que comprarlos. Y la oferta, pues, se resulta procesados más cerca, ¿no? ¿No? Y encima que el entorno publicitario, como puede decir acá, ¿no? Eh, hay una publicidad grande sobre eso, ¿no? Que casi siempre está dirigida, pues, a los niños, adolescentes, ¿no? Entonces crea preferencias alimentarias tempranas y normas culturales en entorno. Consumo de alimentos no saludables que van a, van a afectar, pues, ¿no? Entonces hay que, su salud y hay que hacer intervenciones educativas individuales, pues, ¿no? Cómo competir contra ello, ¿no? Cómo competir. Ujú. El caso 4 es un caso de salud mental en la comunidad, ¿no? Para que veamos, pues, que de diferentes perspectivas, ¿no? De las enfermedades transmisibles, de las no transmisibles, de los, de los indicadores intermedios, los estructurales, ¿no? Y también la salud mental comunitaria es vulnerable, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿no? En una comunidad periférica hay una alta tasa de desempleo y exposición frente a violencia urbana, pues, ¿no? El 35% de adultos reporta síntomas compatibles con depresión o ansiedad, ¿no dice? Pero no menos del 10% recibe atención especializada. Los servicios de salud mental son escasos, un psicólogo para toda la comunidad de 8.000 personas y existe un fuerte estigma social hacia los trastornos mentales, pues, ¿no? Ustedes saben, como antes clasificábamos a la persona con esquizofrenia loco, ¿no? Entonces, ¿a quién le gusta que le digan así, no? Entonces, hay un estigma social, ¿no? O sea, si tú tienes una enfermedad, entonces eso también obliga a veces a diferentes situaciones de comportamiento de la comunidad o la familia, ¿no? La comunidad ha experimentado recientemente varias pérdidas violentas, ¿no? Desalojos forzados, pérdida masiva de empleos, tras el cierre de la fábrica local, pues, ¿no? Las redes de apoyo comunitario se han debilitado por la inseguridad y el aislamiento, ¿no? Entonces, en este caso clínico, nosotros vamos a ver, pues, los factores psicosociales en salud mental, pues, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, los trastornos mentales en las comunidades vulnerables no solo son diagnósticos individuales, pues ya eso lo hemos entendido, ¿no? Son respuestas comprensibles, son respuestas a las condiciones de vida adversa, ¿no? La depresión de una persona que ha perdido su empleo, ¿no? Su hogar o seres queridos por violencia, no es primariamente un desequilibrio neuroquímico, ¿no? Sino es una respuesta humana, ¿no? Entonces, esa alteración que tiene a una circunstancia difícil que le ha pasado, ¿no? Entonces, tratarlo con medicación sin abordar el contexto social, ¿no? O sea, porque fácil sería, tiene depresión, la medicación, ¿no? Entonces, no debería ser, ¿no? Entonces, tratarlo así, de esa forma, ¿no? Sin abordar el contexto social equivale como a curar síntomas sin tratar la enfermedad de fondo, pues, ¿no? Entonces, entonces aquí lo clasificamos en los factores de riesgo psicosociales, las barreras de acción a la atención y la intervención de determinantes sociales. Entonces, en los factores de riesgo psicosociales, pues hay una exposición crónica, ¿no? A violencia urbana y duelo comunitario, pues, ¿no? ¿Ya? Que es acumulado, pues, ¿no? Hay un desempleo masivo, desplazamiento forzado, ¿no? Pérdida de entorno familiar, y ruptura de redes de apoyo e inseguridad, ¿no? En la barrera de acceso a atención hay una escasa crítica de recursos humanos, ¿no? Que dice ahí un psicólogo por 8.000 personas, ¿no? ¿No? Cuando lo recomendaba es un psicólogo por cada 2.000, ¿no? Hay un estigma social que impide la búsqueda de ayuda, ¿no?
una IVA activa sobre todo, ¿no? Costo de transporte, pérdida de jornada laboral ¿no? Este, para acudir a consulta, pues, ¿no? Entonces hay una ausencia de servicios de salud mental integrado en la atención primaria, es lo que me está diciendo, pues, ¿no? Porque prácticamente el psicólogo funge de hacer una consulta como un médico, ¿no? Cuando en realidad ahí se trata de una evaluación integral, ¿no? Y eso es también porque es uno solo, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una intervención sobre determinantes sociales de salud, ¿no? Programa de salud mental, ¿no? Comunitario, ¿no? Con agente de salud, pues capacitarlo, ¿no? Con el modelo de atención en comunidad de la salud mental, ¿no? Espacios seguros que expresen apoyo grupal, ¿no? Grupos de duelo por las causas que hay, ¿no? Que haya grupos de mujeres, que haya espacios juveniles, que haya integración, tamizaje de atención basada en la salud mental, eso también sería importante, ¿no? Pero claro, a primer nivel, ¿no? Como en primer nivel, ¿no? También hay que hacer intervención sobre este, determinantes estructurales también, ¿no? Que no está acá, pero hay que hacer intervención sobre determinantes estructurales, pues, ¿no? Generación de empleo, ¿no? Inseguridad pública y vivienda, ¿no? Entonces, por eso es importante cuando nosotros actuamos sobre estos determinantes estructurales, pues, ¿no? Entonces, las intervenciones sobre determinantes de la salud, ¿no? ¿No? Se caracterizan porque operan a múltiples niveles, de manera simultánea, coordinada, ¿no? La evidencia, ¿no? Lo que nos demuestra es que ninguna intervención es aislada, por más que esté bien diseñada, tiene que ser integral, ¿no? Y si es así, es suficiente para modificar los determinantes sociales de salud, ¿no? Que sea de manera sostenible, ¿no? Entonces, vamos a requerir un enfoque que sea, pues, todo un sistema intersectorial, ¿no? Participativo, sobre todo, ¿no? Entonces, es que abarque, pues, las causas de diferentes niveles, ¿no? En la atención primaria de la salud, ¿no? Que tiene que tener un enfoque en los determinantes de salud, ya saben que va más allá, pues, del tratamiento, ¿no? Entonces, más allá de la visita domiciliaria, mapeo de riesgo comunitario, trabajo docente comunitario, ¿no? Y conexión en los servicios sociales, ¿no? Entonces, lo que se busca, pues, es una articulación, ¿no? Con los servicios sociales, educativos, la vivienda. Entonces, la atención primaria es la plataforma más eficiente para identificar y abordar los determinantes sociales en la comunidad, ¿no? Las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas de salud pública, ¿no? Vivienda, empleo, estructura de la poblacional, ¿no? Todos esos. Entonces, la política física, ¿no? La política fiscal redistributiva, ¿no? Los sistemas universales de salud, las regulaciones ambientales, los programas de vivienda, ¿no? Política de empleo, por ejemplo, formal, ¿no? Tiene mayor impacto en la salud de la población que cualquier intervención clínica, en realidad, ¿no? Porque de ahí, pues, nace, ¿no? O sea, si yo formalizo a una persona, esa persona sabe que tiene ciertos derechos ganados, como en su salud, en su servicio social, ¿no? Y también tiene un ingreso que es fijo, ¿no? En el cual él puede incrementarlo mediante otros, pero ya le permite, pues, tener un amplio campo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad estas políticas públicas del profesional de salud. Recuerden que el ministro de Salud o los ministros son médicos, ¿no? Eh, o un profesional de la salud casi siempre, ¿no? Y la intervención comunitaria también es muy importante con respecto a que ellos tienen que conocer el problema y tienen que empoderarse, ¿no? Tienen que empoderarse, tienen que ser parte de la solución del problema, o sea, tienen que priorizar cuál problema es más importante y irlos abarcando uno por uno, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso es importante. Hay implementar de soluciones, ¿no? Para cualquier intervención, pues no solo determinantes sociales. Entonces, las comunidades no son receptores pasivos de intervención externa, o sea, que viene de afuera, le enseñan y ya no, sino que tenemos que empoderarlas, ¿no? Mediante capacitación y preparación, ¿no? Y tiene que haber, pues, una intersectorialidad cuando hablamos, ¿no? Salud, educación y municipio, bueno. Tienen que trabajar articuladamente. Recuerde que los municipios tienen tienen un presupuesto para salud, ¿no? Que a veces no lo usan si nosotros no sabemos pedirlo, ¿no? Y la educación, hay ya convenios con el Ministerio de Educación para un trabajo intersectorial, ¿no? Para una comunidad saludable. Entonces, lo que se busca es que los problemas de salud originados con los determinantes sociales no puedan resolverse desde el sector salud solamente, ¿no? Actuando de forma aislada, ¿no?
Entonces, en esta intersectorialidad lo que se busca es que la capacidad de las instituciones, ¿no? Las políticas, las acciones, ¿no? Que son de salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, seguridad social, ¿no? La sociedad civil para abordar a los determinantes de manera integral, ¿no? Reforzando, que sea, haciéndose más fuerte, sinérgico y sobre todo sostenible, o sea, que continúe, ¿no? Y eso requiere por un empoderamiento de la comunidad. Así es, si la comunidad no se empodera, entonces, y las leyes están dadas, solo que muchas veces trabajan aislados, ¿no? Pensamos que la municipalidad hace lo que cree, ¿no? No es así, ¿no? La comunidad se empodera, establece los criterios para que la comunidad intervenga, ¿no? Entonces, esta intersectorialidad, eh, lo que nos dice a nosotros es que nosotros vamos a reconocer que ningún sector puede trabajar por sí solo, ¿no? Para modificar los determinantes relevantes, ¿no? Hay un trabajo organizado, ¿no? Entre el sector salud, las reuniones comunitarias, educación, municipio, local ¿no? Entonces, regresamos a este rol que le digo, ¿no? Participación comunitaria y empoderamiento social, ¿no? Tiene que empoderarse. ¿Y cómo logramos la participación? Con capacitación, formando líderes. No solamente los capacitamos, sino que formamos líderes. Formamos personas en la comunidad, las que tienen mayoría de rasgo con ciertas características, para que ellos logren el empoderamiento y ellos hagan la capacitación a los demás. Entonces son personas que están inmersas en el problema, ¿no? Y como son propios de la comunidad, pues van a hacer que participen todos, ¿no? Tienen que ser participativas. Entonces sensibilizamos, los organizamos, hacemos que tenga una acción colectiva y eso va a influir, pues, porque ellos van a solicitar que se tome decisiones políticas en mejora, ¿no? Inician en salud pública locales y que, pues, a la larga va a ser mejor a nivel em, nacional también, ¿no? O sea, se propaga, ¿no? ¿Y cuál es el rol del médico ante los determinantes de la salud? Bueno, ahora de ustedes, ¿no? ¿Cuál va a ser su rol? Entonces no nos vamos a limitar a diagnosticar, ya entendimos, ¿no? Que no podemos tratar las enfermedades individuales muchas veces, sobre todo cuando estamos en el primer nivel. Entonces su rol integral incluye comprender el contexto social de cada paciente y actuar pues como un agente de cambio de la comunidad donde le ejercemos, pues, ¿no? ¿No? Entonces, esto no solamente es un imperativo ético, ¿no? Sino es una exigencia, ¿no? Para una eficacia clínica. Un médico que trata hipertensión de sus pacientes, por ejemplo, sin conocer sus condiciones de trabajo estresantes, su inseguridad habitacional, su falta de acceso, una alimentación saludable, entonces, obvio que lo que va a obtener son resultados clínicos subóptimos, ¿no? Sin importar cuán correcto prescribe la medicación, ¿no? Cuán exacto se sepa que la dosis de inhibidores secas se da cada 8 horas, qué horario, que ese es el mejor, o otros, terapia combinada, ¿no? Y por mucho que lo maneje con sus factores de riesgo y todo lo demás, es que no lo trata como así, ¿no? Entonces tiene que ser un clínico sensible al contexto, tiene que ser un agente de salud comunitaria, ¿no? Tiene que ejercer abogacía de la salud, ¿no? ¿No? Entonces, incorporamos un poco de amnesis social, pues, ¿no? ¿Ya? Y eso es lo que ustedes se debe vivir como primer nivel de atención, ¿no? Entonces, entonces aquí pues hay una labor, ¿no? Un nivel educativo, ¿no? Hay que establecer redes de apoyo, ¿no? ¿Ya? Entonces utilizamos herramientas validadas como protocolos, pues, por ejemplo, ¿no? De, de atención en primer nivel o riesgos, ¿no? Para evaluar los determinantes sociales, ¿no? De esa forma, hacemos una historia clínica más integrada, ¿no? Y cuando hablan de agente de salud comunitario, lo que se pide es una participación activa, ¿no? En el diagnóstico comunitario, ¿no? En el trabajo en equipo, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Primero con todos los profesionales y después con la comunidad, ¿no? Inclusive con otros líderes. Realizamos visitas domiciliarias, ¿no? Y mapeamos el riesgo, hacemos nuestro mapa de riesgo, comprendemos el entorno real del paciente para intervenir, ¿no? Quizá haya limitantes, ¿no? Pero es otro manejo, pues.
es conocer su realidad y ser parte de ello, ¿no? Ya. Cuando hablamos de abogacía es abogar por políticas públicas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico comunitario, hemos identificado los determinantes de salud en el territorio también, pues, ¿no? Entonces, el diagnóstico comunitario es la herramienta fundamental, ¿no? Metodológicamente fundamental para identificar, pues, qué debemos priorizar en los determinantes sociales, ¿no? Así, ¿no? Entonces, va a permitir que el profesional de la salud, ¿no? Va a pasar de sus conocimientos teóricos, ¿no? Abstractos a la comprensión concreta, ¿no? Y contextualizada de la realidad social, ¿no? Como en alguna ocasión, cuando tuve la oportunidad de ser director de RIS, en que en esa época se llamaba Redes, nos invitaron a conversar con la ministra porque teníamos una brecha del curso humano, ¿no? Recién era como se dice nuevo, ¿no? Y había hecho pues mi brecha, ¿no? Yo había dicho más o menos se necesita esto, de acuerdo a la población, ya con un análisis técnico en mi punto de vista, ¿no? Y cuando conversé pues no solo con la ministra, sino con su asesor me dijo, doctor, está muy bien su presentación, me dijo, se nota que sí hay una brecha y que es importante, pero yo quiero decirle algo a usted, me dijo, doctor, nosotros no manejamos recursos humanos individuales, manejamos propuestas técnicas que incluyan un trabajo integral. Ese trabajo integral requiere pues que usted me diga que no es que necesita un médico, sino porque lo necesita. ¿Y quién le va a acompañar al médico? Tiene que tener una enfermera, una técnica. Si va a aumentar el horario, tiene que haber otro personal. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Cuál va a ser el producto? ¿Dónde está el sustento que dice estadísticamente que sí se requiere, ¿no? Porque yo voy a agarrar y me voy a fijar en tal lugar, usted me dice que se requiere y el médico me dice, sí, se requiere dos médicos, me dice el médico jefe, pero si él tiene 15 pacientes por cada día por consulta, entonces no requiere, es lo que me está diciendo. Entonces ustedes tienen que documentar las visitas, las atenciones, hasta los pacientes que se han salido para poder decir, mire, yo he atendido 30 pacientes, entonces 10 requieren un médico porque no estoy dando una atención de calidad. ¿No? Pero si el médico dice no, 20 nomás y limita nomás, regresen a su casa, entonces simplemente está diciendo que sí se puede atender 20 porque en números fríos, como nosotros no vamos a ir a la comunidad local, entonces vamos a entender de esa forma, ¿no? Entonces lo que se necesita es un plan que sea un poco más integral, ¿no? Entonces aprendí este tema cuando conversamos con la ministra, con Midori Dijavic en ese momento, ¿no? Que hay un diagnóstico comunitario que identifica los determinantes sociales en el territorio, ¿no? Que es importante conocerlo, ¿no? Y ustedes lo van a vivir en su primer nivel porque ya no van a ser médicos de consultorio y estamos preparando casi 6 años en consultorio, cuando en realidad ustedes se van a ir a un CERU. Consultorio también van a hacer, pero van a manejar estrategias, indicadores, visitas domiciliarias, participación comunitaria, manejo de los determinantes sociales, reuniones con las autoridades locales, y por qué no más, hasta más, ¿no? Porque casi el 90-95% de médicos que se van a un primer nivel casi siempre van a ser jefes. O sea, usted no va a su consultorio. Muchas veces los profesionales que están ahí dicen, no, llegó el doctor, así dice hacer, el doctor asume. Y listo. Y asumes, pues. Y a manejar, ¿no? Entonces, ustedes como profesionales van a diseñar intervenciones verdaderamente eficaces, ¿no? Entonces, un diagnóstico comunitario para que sea efectivo para que combine estas fuentes de información, tiene que ser cuantitativo, por eso, ¿no? Entonces tienes que tener estadísticas, pues, ¿no? Encuestas, si no tienes, haces encuestas, ves cómo están sus indicadores socioeconómicos mediante la CIS, como le dije, ¿no? Registros epidemiológicos, datos censales que tengas para que tú puedas más o menos hacerte una idea de la localidad y cómo mejor, ¿no? Tienes que tener métodos cualitativos, ¿no? Como grupos focales, ¿no? O si no los tienes, pues tienes que organizar, ¿no? Un grupo de diabéticos, de adulto mayor, de adolescentes, actividades con los jóvenes, ¿no? Ir organizando para que se organicen los pasacalles que van a hacer ustedes con sus pacientes de tuberculosis, el día de la lactancia materna, vas a salir ahí adelante con tu personal y vas a mandar tus fotos a tus compañeros orgulloso, orgullosa de haciendo tu pasacalle, cómo has pasado tu ser uno, interesante, ¿no? Pero son actividades que lo va a hacer, entonces no solamente va a ser algo así como, ah, ya toca, salgamos todos, ¿no? Sino que hay una planificación para eso, ¿no? Para hacerlo como debe ser, ¿no? Para que después no estemos diciendo, me faltó esto, me faltó el otro. ¿Dónde está el manual? Pues tienes que leer las normas de MINSA, establecen cómo se hace una actividad comunitaria, ¿no?
y eso le va a permitir a ustedes un manejo mejor de su entorno y aparte se van a sensibilizar más, porque es obvio que están sensibilizados del momento que han escogido la carrera, ¿no? Se van a sensibilizar más con esta parte de la población que muchas veces no le hemos visto, ¿no? Sí, entonces comprendemos mejor su estado cuando algún día trabajamos hospitalario, que va a ser la mayoría seguro, pero cuando viene una persona de zonas más alejadas lo vas a entender mejor porque lo has vivido un año, ¿no? Y sabes cómo se debe tratar. Entonces hay que recolectar la información, hay que hacer un análisis, tenemos que priorizar y las intervenciones que debemos saber, ¿no? Entonces hay que integrar los determinantes sociales en la atención diaria, ¿no? Entonces tiene que haber una historia clínica ampliada, una dirección de contexto social, un trabajo disciplinario, ¿no? Ya, creo que este es el caso último, el caso integrador, ¿no? Ya. Entonces es importante que ustedes lo puedan desarrollar. Para consolidar los aprendizajes de la sesión, se propone el siguiente caso integrador que debes analizar aplicando los marcos teóricos y conceptos desarrollados a lo largo de la clase, pues, ¿no? Analiza el siguiente caso utilizando el modelo de OMS, el modelo de Dahlgren-Whitehead. Identifica determinantes estructurales, intermedios, plantea inequidades presentes, propone al menos tres intervenciones concretas a nivel comunitario, ¿no? Algo que aprendí, por ejemplo, y que he aprendido con mi niño, por ejemplo, y para hacerlo un niño más, con una visión mucho más amplia, es que cuando le pregunto algo, le digo que me diga cinco características, por ejemplo, de lo que ve, ¿no? Para que su cerebro no se acostumbre a que si tú le dices, mira esa persona, ¿qué te parece? Bien. ¿Cómo lo ves? Bien. No, sino su mirada sea una persona que ve a una persona alta, de cabello negro, obesa o delgada, sí, que vea características, que tenga mejor enfoque, ¿no? ¿No? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, cuando hice mi internado en el hospital 2 de mayo de medicina, me acuerdo que el residente de medicina interna de tercer año agarraba y terminaba la historia clínica, diagnóstico diferencial, ponía como 10 diagnósticos diferencial. A veces decía, te está poniendo por las puras", decir, no, no sabe nada, pones lo que sea. Y después entendí que no era cierto, que eso estaba muy bien, porque él se mantiene activo con esas notas diferenciales buscando las posibles respuestas, porque eso le permite a él tener un campo siempre más amplio. Porque si ustedes ven solamente el diagnóstico, después cuando realmente vean un caso mucho, no lo ven integral o un mejor caso, se quedan ahí y su mente no se quiere expandir, pues porque se ha acostumbrado a solamente buscar un solo diagnóstico. Entonces el internista por eso siempre pues es el cerebro, ¿no? Y hacía pues 10 diagnósticos, creo que de 5 no bajaba, ¿no? Entonces es importante que ustedes también igual cuando hacen siempre planteen mínimo 3 intervenciones, se puede ir más, ¿no? Quizá algunos un poquito jalada del cabello como se dice, pero eso es bueno porque poco a poco ya uno va consolidando mejor las cosas y tiene una mirada diferente, ¿no? Entonces, en este caso, pues tu identificación de determinadas estructuras intermedios, tu análisis de gradiente social que habíamos hablado, tus inequidades detectadas y un plan de intervención sectorial, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para que lo hagan ustedes si gustan y es una forma de practicarlo para ir afianzando los conocimientos, pues para cuando se vayan a su salud, ¿no? ¿No? Y ahí las reflexiones finales, pues, ¿no? Muy bien.